Hola, ¿cómo están? Acá estamos para trabajar ahora con una nueva fórmula del teorema del seno, ¿sí? Si vienen teniendo problemas con triángulos oblicuángulos, teorema del seno, teorema del coseno, la idea es empezar a ver un poco eso. Tenemos un triángulo acá, donde ya no es un triángulo rectángulo como trabajé en varios videos anteriores, sino que es un triángulo donde no hay justamente un ángulo de 90 grados, por lo tanto no podemos trabajar con las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Tenemos que pasar a usar dos formulitas diferentes, teorema del seno y teorema del coseno. En este caso, ahora vamos a ver por qué vamos a trabajar con esta, teorema del seno, a partir de los datos que tengo en ese triángulo. Siempre acuérdense que los datos que conocemos, los que sabemos cuánto miden, ya sean ángulos o lados, son los que nos hacen tener que tomar la decisión acertada de cuál de las fórmulas tengo que utilizar. En este triángulo, para repasar, siempre cuando vamos a resolver un triángulo oblicuángulo de este estilo, tenemos que poner las letras en los vértices que también van a ser el ángulo A, B y C. En mayúscula generalmente se utiliza la mayúscula con ese piquito, gorrito arriba, como le quieran decir. Lo importante es que ustedes sepan que simboliza el ángulo. El ángulo A es de 80 grados, el ángulo B es de 60 y el ángulo C no lo conozco, pero ahora vamos a ver que lo podemos calcular de manera fácil por conocer estos dos. Y tenemos también ahí uno de los lados que es 8 centímetros. ¿Cómo identifico los lados? Con las letras minúsculas, que van a ver que utiliza ahí el teorema, pero es importante que sepan que van cruzados. Si tengo el ángulo A acá, el lado A es el de este lado. Si tengo el ángulo B, el lado B es el de este lado. Si tengo el ángulo C, el lado C es el de este lado. ¿Sí? Siempre va cruzado. Ángulo A con lado A, ángulo B con lado B, ángulo C con lado C. Si ponen el A acá arriba, el B y el C, no importa, pero siempre tienen que corroborar que queden opuestos, cruzadas, la misma letra, su ángulo y su lado. Bien. Una vez que tengo eso ubicado, mi consejo es anotarse. Esto depende de qué tan canchero, tan canchera ya estén con el tema, pero generalmente conviene anotarse los datos. Yo tengo el ángulo A que es de 80 grados, el ángulo B que es de 60 y el lado A que es 8 centímetros. Les decía, el ángulo C, siempre que conozcan dos lados de un triángulo pueden calcular el tercero. Mi consejo es que lo calculen incluso porque les puede llegar a servir por algún dato que les falte. Tengo dos lados. El tercero lo puedo calcular con la regla que deben haber visto seguramente, por ahí no se acuerdan, pero es que todos los triángulos interiores de un triángulo suman, ¿sí? Los tres ángulos interiores de cualquier triángulo suman siempre 180 grados. De esa manera, mentalmente, en esta cuenta es fácil, por ahí si tienen algunos números un poquito más complicados, con calculadora no hay problema, suman. En este caso ahí me da 140, para llegar a los 180 me faltan 40 más. ¿Sí? Ante cualquier duda, agarran la calculadora, 180 menos este y menos este. Le resto los dos que conozco y me va a quedar la diferencia, que es el tercero que forma los 180 grados. ¿Sí? En este caso es 40. Siempre que tengan dos ángulos, calculen el tercero por las dudas y por lo tanto el ángulo C es 40 grados. Hay un video que yo subí donde explico un poco más detallado por qué, sin hacer un ejemplo, pero por qué a veces utilizo el teorema del seno y por qué a veces el teorema del coseno. En este caso, lo vamos a repetir. Lo que sucede acá es que conozco de una letra, en este caso la A, conozco el ángulo y el lado. Sé cuánto mide el ángulo A y sé cuánto mide el lado A. Eso es lo que a mí me permite, más algún otro dato que siempre van a tener, usar el teorema del seno. La condición para usar el teorema del seno es que tengo que tener una letra, en este caso es la A, pero podría haber sido la B, la C, cualquiera, de la cual tengo que conocer el ángulo y el lado, de la misma letra, como sucede acá con la A. Entonces, sé que puedo usar teorema del seno. Otra cuestión, el teorema del seno son tres igualdades. De esas tres igualdades usamos dos.
una de esas igualdades que vamos a usar, siempre se usan dos nada más. Una tiene que ser la de la letra que se repite. Yo acá tengo la A, que es la que se repite, entonces esta parte la voy a usar seguro. ¿Sí? La otra depende de qué quiero yo calcular. Si a mí, por ejemplo, estoy trabajando en un problema, puede ser que a veces el profe, la profe le diga, bueno, calculen todos los lados que faltan o calculen tal lado puntualmente. En este caso, si tienen que calcular todos los lados, van a ir usando diferentes. Supónganse que vamos a calcular primero el B. ¿Sí? Hacemos la suposición de que el profe, la profe nos pidió calcular el lado que está ahí abajo, la base de ese triángulo, por lo tanto es el B. ¿Qué voy a hacer? Conozco el lado B, conozco el ángulo C, el ángulo B es a una condición, ¿sí? Si voy a calcular el lado B, tengo que conocer el ángulo B. En este caso, como conozco los dos B y C, podría calcular cualquiera de los dos lados. Vamos a hacer el ejemplo con el B. Voy a calcular el lado B, conozco el ángulo B, por lo tanto, vengo acá y uso la igualdad de A con la igualdad de B. En este caso, no vamos a usar la C. Si hubiéramos dicho, quiero calcular el lado C, que lo puedo hacer porque tengo el ángulo, hubiéramos usado A con C. Yo hubiera copiado C sobre seno de C acá y hubiera tachado la B, ¿sí? Se pueden combinar cualquiera. De estas tres pueden a veces conocer los dos datos de B y tener que calcular C, entonces usan B y C, eso no importa. El tema es que ustedes sepan elegir, según los datos, cuáles de las tres son las que tienen que usar. Siempre da dos de esas tres igualdades. Acá, repetimos, conozco los dos datos de A y quiero calcular B. Quiero calcular el lado B y conozco el ángulo. Si no conociéramos el ángulo no lo podríamos hacer. Escribo la fórmula y empiezo a reemplazar. Esta parte es fácil. Yo siempre digo, es más complicado saber ubicar bien los datos y darse cuenta cuál es la fórmula que tienen que usar y qué parte de esa fórmula que después reemplazar acá. El lado A en minúscula es lado. Confusión muy común acá es que confunden lado con ángulo. Minúscula es lado. Vengo acá, busco la minúscula, el lado, 8 centímetros. Sobre seno del ángulo A. El ángulo A, 80 grados. ¿Sí? Nunca confundan lo que es un lado con lo que es un ángulo. Siempre al lado del seno, ¿sí? Siempre la función seno se aplica a ángulos. Acuérdense, no pueden poner nunca seno de 8 y meter el lado ahí abajo. ¿Sí? Siempre es con ángulo. Del otro lado, el B es lo que no conocían. Le ponen el B o le ponen una X, como quieran. Y abajo el seno del ángulo B. El ángulo B, sabíamos acá que era 60. ¿Sí? Lo único que hice ahí fue reemplazar la A por lo que mide el lado A, cada uno de los ángulos lo mismo, y dejé el lado B, que es el que no conozco, es mi incógnita. ¿Qué hago ahora? Algo parecido en algún punto con los videos donde trabajábamos con seno, coseno y tangente. Mi incógnita es esta letra B. Yo la voy a dejar ahí sola. Y tengo que sacar de ahí lo que me molesta, que es el seno de 60 grados. Ese seno de 60 grados está abajo de una línea de fracción. Si vieron mis videos anteriores de seno, coseno y tangente, saben que lo que está abajo de una línea de fracción está dividiendo y por lo tanto va a tener que pasar multiplicando hacia el otro lado. Por lo tanto, este seno de 60 lo paso para este lado y va a quedar multiplicando a lo que ya estaba acá. ¿Sí? Que era 8 sobre seno de 80. Esa cuenta la van a hacer directamente en la calculadora usando la misma función, en este caso la función seno, ¿sí? Rapidito la hacemos, tenemos seno de 60 por 8 sobre o dividido, funciona igual, seno de 80. Eso nos da 7,03, ¿sí? Nos está diciendo que la medida del lado B es 7,03 centímetros. Si yo tengo que
poner acá el resultado, ya lo puedo completar, es 7,03 centímetros. ¿Sí? Esto, de esta manera, sirve el teorema del seno para calcular un lado, ¿sí? Que es, por así decirlo, la manera más fácil. Se utiliza también para calcular ángulos, voy a hacer otro video con eso, pero para calcular ángulos también sirve. Por ahora lo que vamos a ver en este ejemplo es cómo calcular un lado. Reemplazo y solamente en el despeje tengo que pasar algo que está dividiendo a multiplicar y ya está. Les decía, si en lugar de calcular el B hubiéramos calculado el C, acá, en esta parte, ¿sí? Sería otro tipo de ejercicio, pero en esta parte solamente pondríamos C sobre seno del ángulo C. El seno lo conocemos, acá abajo reemplazaríamos no por 60 como hoy, sino por 40, pasaría multiplicando y sería la misma resolución, ¿sí? Queda hecho acá un ejemplo con un triángulo, ya vamos a ver también aplicaciones a problemas, pero queda hecho un ejemplo de un triángulo donde utilizo el teorema del seno para calcular un lado de los que me falta. Muchísimas gracias, cualquier consulta, escriben, cualquier pedido, como digo siempre, no hay ningún problema. Nos estamos viendo, hasta luego.